Fanáticos de los thrillers policiales, el día de hoy ganaron. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hacer una opinión express de la película Crime 101 o como se le tituló en Latinoamérica, Caminos del Crimen, dirigida por Bart Layton. Voy a ir directo al grano. La razón principal de por qué quiero hablar de esta película, más allá del hecho de que fue uno de los 3 estrenos importantes del jueves pasado, es porque genuinamente me gustó. Creo que estamos ante un estupendo thriller policial, de esos que no siempre llegan a salas de cine y que merecen ser recomendados. Comenzando por el hecho de que esta película se toma su tiempo para establecer a sus personajes y construir las dinámicas entre ellos, que es algo que yo aprecié montones, porque generalmente estas películas no pierden el tiempo en estas cosas y automáticamente nos lanzan como espectadores a la acción, al suspenso, a la sangre, a las persecuciones, y aunque esta película comienza de esa forma, luego realmente se establece. Lo que además conecta de muy buena forma con esta estructura media magnoliana, por decirlo de alguna forma, en donde tenemos distintos personajes que no se conocen entre sí, pero que lentamente van entremezclando sus líneas narrativas, entremezclando sus objetivos para llegar a un tercer acto repleto de tensión. Y esto genuinamente me encantó. Que la película se tome su tiempo de forma pausada, de forma lenta, para establecer la personalidad de los personajes, cuáles van a ser sus caminos narrativos, por decirlo de alguna forma, y hacia dónde van a llegar. Yo lo aprecié montones. Evidentemente hay que reconocer que una buena porción de los personajes que vemos en pantalla son simplemente arquetipos que ya hemos visto en decenas de otras películas, pero igualmente dentro de la historia no solo funcionan, sino que se sienten personajes maduros, se sienten personajes adultos, y eso me parece sobresaliente. En consecuencia, como estaba diciendo hace unos segundos atrás, yo realmente destaco que una película de esta envergadura, que una película con estos actores tan hollywoodense y que evidentemente se distribuyó por buena parte de Latinoamérica y el mundo, se tome su tiempo. Que no sea una película que automáticamente te lance a la acción como espectador, sino que realmente se interese en sus personajes, en el relato y en la lógica interna del mismo. Para luego llegar a lo que es la tensión máxima, porque sí, el siguiente punto positivo que me gustaría destacar de esta película es la tensión, es el suspenso, es literalmente lo que promete la película y créanme, lo cumple. Porque evidentemente, una vez que presenta a los personajes, una vez que ya tenemos todos estos peones de un juego de ajedrez en sus posiciones, la película comienza a construir un suspenso sumamente prolijo, estupendamente armado, con escenas derechamente memorables. Así que sí, desde la escena inicial de la película hasta por supuesto el clímax, el suspenso está presente. Es un buen suspenso bien construido en base a lo que ya mencioné anteriormente de los personajes, de las dinámicas, del guión per se, y en general saca la prueba airoso. Es un suspenso que vale la pena ver en salas de cine. Y todo esto además está acompañado de un elenco absolutamente espectacular. Ustedes mismos lo pueden comprobar. Vean el póster. Vean la cantidad de nombres que aparecen en esta película. Vean la cantidad de caras reconocibles que aparecen en este filme. Es increíble. Tenemos a Chris Hemsworth. Tenemos a Mark Ruffalo, tenemos a Halle Berry, tenemos a Barry Keoghan, tenemos a Mónica Bárbaro, tenemos a Nick Nolte, tenemos a Corey Hawkins y así sucesivamente. Y como pueden predecirlo, todos están geniales. No importa que aparezcan 5 minutos en toda la película, la presencia del ensamble es exquisita. Entonces, no es solo que la historia esté bien construida, no es solo que la tensión crezca a pasos agigantados, sino que el elenco
te vende esta historia y estas emociones de muy buena forma. No tengo ninguna duda que todo el presupuesto se fue en ellos. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, el apartado técnico es sumamente prolijo. Ya dije, el suspenso crece, o más bien dicho, está construido de forma prolija, y eso en parte es por la puesta en escena. Todo lo que tiene que ver con la dirección, todo lo que tiene que ver con la cinematografía, todo lo que tiene que ver con el diseño de producción y principalmente todo lo que tiene que ver con el sonido, a mí me sorprendió de sobremanera. Realmente valió la pena ver esto en pantalla grande. Y ustedes saben que yo no digo eso a la ligera. Yo perfectamente puedo comentar en una película que, si bien me gustó, no es necesario pagar por verla en el cine. Y sí, es cierto, muchas películas se estrenaron el jueves pasado y yo puedo entender perfectamente que a nivel económico uno diga, ¿sabes qué? No voy a ir por esta. Pero esta película valió la pena en cines. El sonido en particular, santa madre de Dios. Sin embargo, aunque ya mencioné una buena porción de elementos positivos y razones por las cuales yo disfruté la película, tenemos que entrar ahora a algunos puntos cuestionables, porque sí, no es una película perfecta y los siguientes puntos lo argumentan. En primer lugar, la duración le pasa factura. No es una película aburrida, pero dura 140 minutos y les puedo asegurar que se notan. Como dije anteriormente, yo aprecio que sea una película que se tome su tiempo estableciendo a su mundo, su lógica interna, sus personajes, crear dinámicas interesantes para luego explotar en el final. Pero realmente estamos hablando de una película larga y por momentos, sin llegar a ser aburrida, como acabo de mencionar, igualmente hace notar su duración. Igualmente casi me fijé en la hora de mi celular. Entonces, más que atacar a la película, más que decir todo esto de forma denigrante para la experiencia, porque repito, no es una mala película, igualmente siento que se podrían haber recortado algunos minutos, tal vez 15 minutitos menos y la película sería mucho mejor. Y tal vez esto no me hubiese pesado tanto si no fuese por el siguiente punto, y es que sin entrar en spoilers, el final de la película, lo que es el tercer acto, lo que es el clímax, parece huir de los riesgos narrativos. En otras palabras, es totalmente convencional. Es derechamente uno de esos casos en donde la película tenía el potencial de jugar mucho más con los personajes que tenía, de jugar mucho más con los peones de este juego de ajedrez, presentar algo mucho más impactante, mucho más sorpresivo, y decide hacer todo de la forma más obvia, de la forma más predecible, de la forma más cliché, a pesar de que por ahí tenga uno que otro giro. Entonces el final no es malo, pero para estar viendo una película larga, al menos yo esperaba más. Y por último, pero no menos importante, a pesar de que el elenco es espectacular, hay una buena porción de actores que se sienten completamente desperdiciados. Siendo probablemente las más afectadas Mónica Bárbaro y Jennifer Jason Leigh. La primera tiene un personaje bastante intrascendente, bastante monótono, que realmente no se escapa de un arquetipo sumamente marcado, sabiendo que ella puede dar mucho más. Y la segunda es derechamente insultante, solamente aparece en una sola escena y nada más. Y lo mismo se puede decir de Barry Keoghan y Nick Nolte, que si bien tienen mucha más presencia en la historia, no poseen tantas capas y se quedan como encasillados en ciertas características de las cuales no escapan. Entonces incluso ellos no se sienten tan utilizados. Por consiguiente, a pesar de que yo pueda entender de que tal vez algunas de estas participaciones sean cameos glorificados, a pesar de que yo pueda entender que algunos actores, sabiendo que iban a salir poco, igualmente firmaron y está súper bien, yo no puedo evitar sentir que el talento está desperdiciado. Yo no puedo evitar sentir que podían dar muchísimo más en una película como esta. Pero bueno,
Habiendo dicho todo esto y dejando muy en claro que esta película fue buenísima y es totalmente recomendable y probablemente la primera gran sorpresa del 2026, díganme ahora ustedes en los comentarios qué opinan de ella o qué esperan de ella si es que aún no la han visto. Si les gustó este video, denle like; si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chao.